Muy buenas noches, estimados aprendices. Espero se encuentren bien el día de hoy. Bueno, ya son las 7:01 de la noche. Esta es, si no estoy mal, esta es nuestra quinta sesión respecto a el área transversal en seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hablar sobre una evidencia eh, a desarrollar, a la cual pertenece el mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en el medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Por favor, apagar cámaras y micrófonos y al finalizar, pues habilitará en caso de alguna duda o inquietud. Bueno, me presento nuevamente. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa Magmajo. Soy el instructor transversal del área de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que hay varios medios en los cuales se pueden comunicar conmigo y uno de estos es a través del correo rsosa@sena.edu.co o a través del icono de mensajería que aparecen acá. Ustedes pueden enviarme una serie de mensajes y yo los veré de forma inmediata. Cada vez que se envía un mensaje, pues aparece un número, un conteo y uno ya puede revisarlo inmediatamente. Entonces no hay ningún inconveniente. Bueno. Bueno, como mencionamos, nuestro tema hoy es el mapa ambiental sobre los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en trabajo. El mapa mental es una estrategia para el aprendizaje, la cual dispone el pensamiento abstracto y libre en juego con las propiedades de asociación. Elementos que componen un mapa mental. Bueno, hay varios elementos, ¿cierto? Pero recordemos que el mapa mental es un diagrama, ¿cierto? Con el fin de representar lo que son palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es la idea central? La idea central serían esos planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Tema central. ¿Cuál sería el tema central? Pues el que cabe mencionar, ¿cierto? Ese será el centro del mapa mental. Este debe consistir, puede ser en un dibujo, una palabra o una combinación de ambos que permita representar de forma clara la idea que se desarrollará al hacer el uso de este recurso. También debe contener dibujos, imágenes, símbolos, los cuales nos ayudan a visualizar o que nuestro cerebro mapee de manera mucho más rápida eh, que con el texto, pues por lo general esas imágenes son símbolos representativos de datos o conceptos o ideas para poder identificar muy bien lo que queremos plasmar en el mapa mental. También aparece una serie de dibujos o gráficos, ¿cierto? Como las nubes, palabras claves, eh, pues aquellas que junto a esas ilustraciones o imágenes permiten representar los distintos conceptos que se plantean en el mapa. Recuerden que también debe haber una serie de ramas o bifurcaciones. eh, Estos elementos que se utilizan para unir distintas ideas que conformen este recurso educativo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vuelvo y les recuerdo, el objetivo del mapa mental es facilitar una retención, ¿sí? Y la asociación de distintos conceptos o ideas a través de palabras claves, dibujos, esquemas y algunos colores atractivos. Pues de esta manera, se trata de un instrumento de gran utilidad para tomar una serie de apuntes, repasar conceptos o estudiar para, puede ser algunos exámenes a través de la vinculación de ideas. Entonces el mapa mental es una buena herramienta para poder desarrollar esas habilidades. Muy bien. Entonces, bueno, ya podemos identificar o cómo desarrollar un mapa mental
Y ya sabemos cuál es nuestra idea central, la cual pertenece a esos planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Empezando ya a fondo sobre el concepto, las definiciones, o el tema a tratar, vamos a recordar un poco sobre el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Recordemos que según el Ministerio del Trabajo, el cual está comprometido con todo lo que tiene que ver con las políticas de protección de los colaboradores en Colombia, pues estableció este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe ser implementado por todos los empleadores, por todos los proyectos que se estén ejecutando, se van a ejecutar, o empresas del país, ¿cierto? Consiste en un desarrollo, ¿cierto? Un desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en lo que es la mejora continua, ¿cierto? Son todas las actividades planeadas cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar, ¿cierto? Los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Muy bien. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues, como se había dicho, es un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, ¿cierto? La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como ventaja la mejora del ambiente del trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tareas de las tasas de ausentismo por alguna enfermedad o la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidente de trabajo. Entonces, eh, como ventaja principal, ¿listo? Antes de tomar o revisar estos planes y acciones, nosotros como colaboradores o el responsable o el encargado de implementar un sistema de seguridad en el trabajo, debe identificar primero los peligros y riesgos que se presentan en alguna organización. Aquí vemos una tabla que es sacada de la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, ¿cierto? La cual esta guía se utiliza como para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Además, establece unas directrices para poder identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Esa identificación se hace a partir de un panorama de factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, esta guía es, como su palabra lo dice, es una guía, no es una norma de carácter obligatorio o de obligatorio cumplimiento. Es por ello que las organizaciones podrán ajustar los lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Muy bien. Bueno, miremos aquí algunos peligros identificados como son biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y algunos fenómenos naturales. Entonces, los biomecánicos están por lo menos las posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, cuando uno trabaja mucho tiempo en el escritorio o sentado haciendo cualquier actividad, no solamente frente a un computador o tecleando, eh, o cuando hablamos de esfuerzo, ¿cierto? Cuando no utilizan algunas eh, herramientas adecuadas. Muy importante psicosocial, toda la parte de la gestión organizacional, la parte de esas características de las organizaciones cuando se hablan de grupos de trabajo, cómo son sus comportamientos, importante. Entonces, nos basamos en esas tablas y podemos identificar fácilmente en las áreas de trabajo cuáles de estos peligros, según su clasificación, se presentan en cada una de las áreas que nosotros estemos desarrollando. Importante definición y
las cuales te pueden ayudar en cualquier momento de presentarse a alguno de estos eventos. Ojalá nunca se lleguen a presentar, pero es bueno tener conocimiento de todas estas normas y parámetros que podamos presentar en las organizaciones y tener en cuenta de cómo poder darle una solución pronta a estos eventos no deseados. Entonces, en este caso vamos a hablar de accidentes de trabajo, ¿cierto? ¿Qué nos dice su definición? Nos dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Bueno, y también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas de trabajo. Este punto es importante. Esas son definiciones muy importantes y a veces nos tendemos a equivocar. Yo siempre les pongo un ejemplo y es qué pasaría si un empleador eh, los envía a hacer una diligencia fuera de sus funciones, fuera del horario laboral. Entonces, si su jefe les pide ese favor y ustedes van y lo hacen, o van y lo están haciendo, y en ese momento ocurre un accidente X, ¿cierto? De pronto una lesión en el cuerpo, una fractura en un brazo. Entonces siempre les hago la pregunta y siempre les digo, ¿eso no es accidente de trabajo? Entonces, recuerden este enunciado, y aquí nos determina que cuando es durante una ejecución del empleador o de su jefe, y fuera así el lugar de trabajo, pues sí se considera un accidente de trabajo. Entonces, tengamos en cuenta todas estas definiciones y conceptos muy importantes. Incidente de trabajo. El incidente de trabajo es un suceso repentino es un suceso repentino, perdón, no deseado, ¿cierto? Que ocurre con las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por algunas cuestiones del azar no desencadena lesiones en la persona, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente o entorno el cual nos rodea. Muy bien. La diferencia entre accidentes e incidentes es que el accidente genera algún daño, tanto los bienes, el entorno o a uno. Y los incidentes que ocurre ese suceso, pero no me pasó nada, no le pasó nada al bien, no le pasó nada a la propiedad. Pero eso no quiere decir que, no quiere decir que se tomen medidas con respecto a eso. Dame un momento. Bueno, entonces, que digamos, el accidente pues genera daño tanto al bien como al entorno o a la persona. El, el incidente ocurre el mismo suceso, pero no genera daño. Pero eso no quiere decir que no tomemos medidas al respecto, no. Las medidas deben tomarse, ¿por qué? Porque puede hacer que para la próxima no se cuente con la misma suerte que se contó antes. Entonces, ¿qué se hace? Si
uno de los responsables de ese suceso fue un trabajador, un colaborador. Lo importante es que informe directamente al encargado del área en seguridad y salud en trabajo y pueda tomar medidas preventivas y no correctivas. ¿Listo? Entonces, es de suma importancia tenerla en cuenta. Muy bien. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador o colaborador se ha visto obligado a trabajar. Muy bien. Bueno, dos definiciones sumamente importantes que también tienden a confundirse mucho y es peligro y riesgo. El peligro es la fuente, situación o acto, ¿cierto? Fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa a la salud de los colaboradores o trabajadores en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. ¿Listo? Y el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de una exposición o evento peligroso en relación con la gravedad de la consecuencia. Entonces, cuando se dice que algo es peligroso, se está refiriendo a que ese algo tiene la capacidad de hacerle daño a las personas, bienes o al entorno. El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino también en la manera errónea, insegura o negligente, como vemos acá, en las que manejamos e interactuamos con ellas. Como vemos aquí este muñequito, si ves, actuando de manera insegura o negligente. El riesgo, recordemos que es esa probabilidad de que el peligro, ¿cierto? Ya sea fuente, situación o acto, se materialice, o sea, es decir, que le genere daño a las personas, al bien o al entorno. La gran diferencia es que el peligro es parte de nuestra vida diaria, tanto en el trabajo, en la casa, practicando algún deporte, y el riesgo, en cambio, es el resultado de no tomar las medidas necesarias para mí. Muy bien, dame un momento. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, para recordar, el peligro es algo cotidiano, ¿cierto? Que podría causar un mal, ¿cierto? Mientras que el riesgo es la probabilidad de un futuro daño. Un ejemplo, siempre lo pongo, peligro y riesgo. Ejemplo, si yo veo que un piso está en mal estado, ¿cierto? Y otro punto es la caída que produce una fractura de ese piso en un mal estado. Ahí, ¿cuál de esos dos sería el peligro o cuál sería el riesgo, cierto? Recordemos que el peligro puede ser una fuente, una situación, un acto, ¿cierto? Y el riesgo es esa probabilidad de ocurrencia de la exposición a un evento peligroso en relación con la gravedad o consecuencia. Entonces, el riesgo en ese caso sería la caída, la cual produce una fractura. Y el peligro sería una situación en la cual el piso se encuentra en mal estado. Muy bien, aquí vamos a hablar y profundizar un poco de estos temas. Dentro del peligro existen unos actos, ¿cierto? Recuerdan que son los cuales son comportamientos que podrían dar origen a un accidente, un incidente, y estos son llamados o son denominados actos inseguros o subestándar, ¿cierto? Estos actos inseguros o subestándar son esas omisiones o acciones
las cuales yo les denomino el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿cierto? Que cometemos los colaboradores o los trabajadores y que aumentan esa probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo esto un accidente, un incidente o una enfermedad laboral. Algunos ejemplos de estos actos inseguros o subestándar puede ser utilizar algunos elementos, equipos o máquinas de trabajo sin una disposición de seguridad o en mal estado, hacer bromas en lugares críticos, realizar la labor en condiciones inseguras, ¿cierto? Realizar la labor sin alguna autorización, eh, adoptar posturas incorrectas en los puestos de trabajo y sobre todo en el levantamiento de cargas, generar desorden en algunos lugares de trabajo. Muy bien. Condiciones inseguras o subestándar. Estas condiciones subestándar son aquellas, ¿te recuerdas? Ya mencionamos, cuando hablamos de situaciones. Estas condiciones inseguras o subestándar son aquellas situaciones, ¿cierto? En este caso yo las denomino circunstancias que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores de riesgos sin o con escaso control y que pueden generar accidentes, ¿cierto? Entonces, una condición subestándar también es aquella que puede ser generada por un acto subestándar. Ejemplo, eh, en un pasillo un trabajador vio un líquido regado en el piso y no tomó las medidas necesarias y dejó esa condición así, entonces puede un acto inseguro generar una condición. Las condiciones subestándar por lo general suelen ser fácilmente visibles, ¿cierto? Pero bueno, a veces uno no tiende a ser bastante detallista, observador y no la percibimos. Entonces, algunos ejemplos pueden ser la falta de protección y resguardos en las máquinas e instalaciones, fallas en los sistemas de alarma, desorden y falta de limpieza en el lugar de trabajo, escasez de espacio para trabajar y almacenar, ¿cierto? Falta de señalización en las zonas de peligro, o piso o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. ¿Cómo evitar estas situaciones, tanto los actos como las condiciones? Pues todas las áreas o puestos de trabajo están expuestos a generar accidentes de manera distintas. Pero hay tres aspectos muy claves que nosotros como colaboradores o empleadores debemos tener en cuenta. Uno de estos es el desconocimiento de cómo ejecutar la labor, otro es la falta de formación, capacitación y o entrenamiento, y un último sería la falta de concienciación y sensibilización. Es cuando hablamos de la baja percepción del riesgo, ¿cierto? Entonces, para evitar la ocurrencia de dichos eventos es necesario que la organización, con el compromiso y responsabilidad de los colaboradores, ataquen estos tres puntos mencionados de una manera proactiva por ambas partes. Muy bien, muy bien. Dame un momento, por favor. Listo. Entonces, bueno, ¿dónde íbamos? Íbamos. Importante tomar esas tres claves fundamentales para evitar estos eventos. Aquí damos un stop a todo lo referente al tema o el área en seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a entrarnos o a profundizar un poco sobre los temas relacionados en medio ambiente, ¿cierto?
Y para eso es importante identificar qué es el medio ambiente. Bueno, el medio ambiente es ese espacio en el que se desarrolla la vida de distintos organismos favoreciendo su interacción. En él se pueden encontrar tanto seres vivos como elementos sin vida, ¿cierto? Es un entorno natural, es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos. ¿Okay? ¿Y qué es gestión ambiental? ¿Cierto? La gestión ambiental es aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación. Entonces, las organizaciones juegan un papel relevante en la gestión ambiental y en la protección del medio ambiente, ya que acciones tales como prevenir la contaminación, evaluar el impacto de sus actividades, productos y procesos con enfoque de ciclo de vida, e intervenir a través de las buenas prácticas ambientales, estrategias de producción más limpias sobre sus emisiones, residuos y vertimientos, en marco de sostenibilidad que garantice la conservación de la biodiversidad, la disminución de la huella ecológica, incorporando algunos criterios de mejoramiento continuo. Entonces, todo esto debe desarrollar las organizaciones basado en la gestión ambiental con el fin de proteger lo que es los entornos o el medio ambiente que nos rodea. Dos definiciones muy importantes y hay que tener en cuenta que los cuales son aspectos e impactos ambientales. Bueno, aspectos ambientales. ¿Qué nos dice? Son elementos de las actividades, producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, ¿cierto? Y el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Las partes resultantes de una actividad, ¿cierto? Produce del producto o servicio que puede repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones y modificaciones. Entonces, aquí ya estamos hablando de causa y efecto. La causa son esos aspectos ambientales y su correspondiente impacto ambiental es el efecto obtenido, ya sea positivo o negativo. Muy bien. Existen diferentes tipos de impactos ambientales. Recordemos que el impacto ambiental se refiere a todo efecto causado por actividades antropogénicas al medio ambiente. Este impacto puede ser negativo o positivo según sean las condiciones. Entonces, el efecto que produce la actividad humana, ¿cierto? Sobre el medio ambiente, ¿cierto? Ese es el impacto ambiental. Pueden haber de tipo natural, pues se distinguen los impactos positivos, son cuando se producen efectos beneficiosos sobre el medio ambiente y los negativos, pues se producen efectos perjudiciales. Existe impactos directos o indirectos, ¿cierto? Cuando se consideran si existe un vínculo directo entre la acción ejercida y su consecuencia. O actual y potencial se refiere a esos efectos sobre el ambiente si son ciertos, reales o inmediatos, o sea, que se está presentando actualmente o potencial si existe la posibilidad de que ocurra en otro momento, o sea, que se vaya a presentar en un futuro, ¿cierto? Muy bien. Acumulativos, el temporal, el sinérgico, los residuales, el local, impacto diseminado. Muy bien. Y aquí llegamos a un punto muy importante y es la evaluación del impacto ambiental. Bueno, aquí ya este es un estudio, ¿cierto? Es el estudio del impacto ambiental y este es un instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que se requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiere licencia ambiental de acuerdo con la ley y el reglamento, ¿cierto? Entonces, este estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad algunas características importantes, ¿cierto? ¿Y qué nos dice acá su definición? Nos dice
La evaluación del impacto ambiental es un instrumento, herramienta de carácter preventivo, mire, recordemos, encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando a lo menos posible al medio ambiente. Entonces, ese es el propósito de la evaluación ambiental. Prevenir, si es posible, que no sea el caso, controlar, ¿cierto? Lo menos posible al medio ambiente. Entonces, debemos desarrollarlos sin nuestra interacción muy directa con el medio ambiente, aunque recordemos que todo producto o servicio puede generar, según la cadena, daños ambientales. Entonces, también hay que revisar. Muy bien. Para intervenir sobre los impactos ambientales significativos que se evaluaron en el impacto ambiental o en la evaluación del impacto ambiental, es necesario establecer medidas de manejo ambientales tendientes a la prevención, mitigación, corrección y compensación, si al caso, ¿cierto?, del medio ambiente. Muy bien. Cuando hablamos de medidas de prevención, cuando hablamos de medidas de prevención, hablamos de esas que deben evitar los impactos y efectos negativos, ¿cierto? Mitigación son esas acciones a minimizar los impactos y efectos negativos. Corrección, a recuperar o restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. Y compensación son esas acciones dirigidas a resarcir, retribuir a las comunidades, las regiones, localidades afectadas por esos impactos o efectos negativos. Muy bien. Recordemos su objetivo. Antes de empezar a implantar un sistema de gestión ambiental, deben evaluar sus impactos. Les proporcionará un diagnóstico o línea base ambiental que les servirá de insumo para identificar, proponer e implementar las medidas de manejo ambientales correspondientes. Mire, entonces yo hago mi evaluación y identifico qué es lo que debo proponer para implementar esas medidas de manejo ambiental. El bienestar de la humanidad depende directamente de la biodiversidad y los ecosistemas. Por eso es vital tratar de medir, planificar y minimizar cualquier actividad que pueda alterar el equilibrio ecológico. Entonces, a su vez, todas esas actividades que realizamos tienen un impacto en los ecosistemas. Algunas actividades causan efectos irreversibles sobre el medio ambiente, como la contaminación del entorno, la extinción de especies, el agotamiento de recursos o la destrucción de un hábitat. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Importante implementar un sistema de gestión ambiental. Los sistemas de gestión ambientales están integrados como la actividad de gestión general de la organización. Deben estar unidos con el sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, ¿cierto? En los que se incluyen todos los aspectos que tienen repercusión en el medio ambiente. Por lo menos basado en la norma, la ISO 14001, facilita que una organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente. Además, ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generen su operación. Un sistema de gestión ambiental es una poderosa herramienta para reducir los residuos y mejorar la eficacia sin sacrificar los beneficios. Muy bien. Algunos de los propósitos de implementar y mantener un sistema de gestión ambiental son, como objetivo principal, identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales, lograr la política ambiental, los objetivos, metas y cumplir los requisitos legales, que no solamente queden en papel, definir los principios y responsabilidades ambientales, establecer metas ambientales de corto, mediano y largo plazo. Importante designar recursos y responsabilidades, definir y documentar todas las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos que se desarrollan basados en la gestión ambiental. Muy bien. Aquí entramos a un punto muy importante, eh,
que son los programas ambientales, ¿cierto? Está el programa de ahorro y uso eficiente de agua, importante, el programa de gestión integral de residuos sólidos y ordinarios y peligrosos, los programas de formación y capacitación, programa de orden y aseo. Esos programas se diseñan de acuerdo a los objetivos planteados, a la priorización y a la evaluación que se desarrolló en el impacto ambiental, ¿cierto? Deben ser definidos de acuerdo con la disponibilidad. Además, los que tienen relación directa con el cumplimiento de algún requisito legal deben tener prioridad. Por lo menos aquí tenemos el programa de orden de aseo. Es de suma importancia. Y aquí vamos a tratar un punto importante que son los residuos sólidos, ¿cierto? Vamos a revisar primero cómo gestionar de forma correcta los residuos sólidos según el nuevo Código de Colores, ¿cierto? Según la resolución 2184 del 2019, esta modificó los criterios para la disposición de residuos sólidos con el fin de fortalecer y mejorar los procesos de reciclaje en Colombia. ¿Ah? Es importante resaltar que según estas dos resoluciones, la nueva clasificación de residuos sólidos es sencilla, aporta beneficios al medio ambiente. Todos podemos contribuir, por ejemplo, desde la casa. Pero, ¿qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos son aquellos materiales que vemos acá, desechados de consumo, los cuales pueden ser en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicio, que tras su vida útil y que por sí solo ellos carecen de valor económico. Estos residuos sólidos pueden ser susceptibles a un aprovechamiento o a una transformación en un nuevo bien con un valor económico o de una disposición final. ¿Y cómo llegamos a eso? Según la regla de las 3 R's, ¿cierto? Que es una estrategia que consiste en reducir, reciclar y reutilizar. Reducir significa producir menos desechos o residuos a disponer finalmente de una forma adecuada. Reciclar implica el introducir ese residuo sólido en un nuevo ciclo productivo para convertirlo en materia prima, trayendo consigo algunas ventas organizacionales, ¿cierto? ¿Quién sabe? O reutilizar implica ser consumidor responsable de que vamos a utilizar o reutilizar el objeto o residuo sólido. Muy bien. Y aquí, pues ya encontramos los nuevos colores de la caneca. Voy a mencionar esos tres, los que más podemos observar en cualquier parte. El blanco es el residuo aprovechable que podemos reutilizar como plástico, vidrio, metales, papel y cartón, ¿cierto? Pero ojo, hay que tener en cuenta, si es una lata, debe estar seca, limpia, aplastada. Y si es vidrio, debe ser, por ejemplo, una botella en buenas condiciones. En conclusión, deben estar limpios y secos. Cuando hablamos del color negro, las canecas negras son esos residuos no aprovechables, como por ejemplo el papel higiénico, servilletas, papel, cartón contaminados con comidas, papeles metalizados, los residuos de barridos, algunas toallas y en general todo lo que debe ir al relleno sanitario y no se puede reciclar. Cuando hablamos de las canecas de color verde, hablamos de esos residuos orgánicos aprovechables, como son el resto de comida, obviamente sin empaques, como cáscaras de huevos, madera, hojas secas, desechos agrícolas, cáscaras de frutas y verduras, resto de café, bolsas aromáticas, etc. Estos residuos van a ir a plantas de tratamientos para generar nuevas materias primas. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, el programa de orden y aseo es importante todo lo que tiene que ver con la parte de los residuos sólidos y su recolección. Importante el programa de mantenimiento preventivo. Si hay empresas que utilizan herramientas, maquinarias, vehículos. Entonces, cuando esos vehículos pierden aceite, cuando algo le pasa a alguna llanta, a algún sistema hidráulico, todos hay que prevenir a que eso no suceda y puede haber una contaminación ambiental. Por lo menos cuando el vehículo pierde aceite, hay una serie de sanciones con respecto a eso si no toma las medidas necesarias, ¿cierto? Porque usted sabe que esos tipos de líquidos son altamente contaminantes para el suelo. Muy bien.
Programa de gestión ambiental de transporte, importante, y va todo relacionado a lo que acabé de mencionar, de igual manera el de mantenimiento, el de ahorro y optimización de recursos, el programa de control de la contaminación, importante, vertimientos, emisiones, ruido, muy importante. Aquí vamos a llegar a un punto, y este es uno de los instrumentos para la mejora medioambiental de una empresa. No solamente de una empresa, sino también puede ser del hogar, ¿cierto? Esto es un conjunto de acciones sencillas que implican un cambio de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, con el fin de promover una relación amigable con el medio ambiente, y son las llamadas buenas prácticas ambientales. Aquí voy a mencionar una, pero hay una cantidad de buenas prácticas que uno debemos tener en cuenta para poder eh, conservar el medio ambiente. Una de estas está la medida de ahorro de agua. Recordemos que eso lo podemos hacer tanto en nuestras casas como en la empresa. Sabemos que hay una serie de técnicas que, por favor, cuando lavemos las manos, enjuaguemos, abrimos la llave, cerrémosla, no la dejemos abierta mientras estamos enjuagando, cepillando los dientes, lavando la cara. Siempre estar cerrada, solamente abrirla cuando la vayamos a utilizar. No dejar ni desperdiciar agua, pero es el líquido más preciado que hay. Consumo racional de energía, importante, igualmente. Salimos de una habitación, apagamos las luces, apagamos un equipo que no estemos utilizando, desconectamos un adaptador que no estemos utilizando. Todo eso es fundamental. Reducción de la necesidad de material, importante. Si podemos reutilizar otro material, unas hojas, pues perfecto. Producción limpia de bienes y servicios, almacenamiento adecuado para evitar pérdida de recursos. Todo lo referente a la gestión de los residuos generados es importante, por lo menos cuando hablamos de los residuos sólidos, tener una separación adecuada, ¿cierto? Y una disposición final adecuada. Porque ¿qué hago yo con llegar y separarlos y van al mismo botadero de siempre? No pasa nada. Otra vez el mantenimiento preventivo, ¿cierto? Importante tener el programa, un manual, pero ya uno como conocimiento propio, como comportamiento, la actitud de uno como responsable de estas áreas, pues ya uno hace unas buenas prácticas eh, eh, para tratar de evitar algún evento no deseado. ¿Listo? Medidas ambientales en actividades de limpieza, transporte y movilidad sostenible. Algunas empresas sugieren o apoyan eh, llegar en ciclas, en bici, en eléctricas, tratar de evitar utilizar el vehículo. Las campañas que desarrollan son de suma importancia. Muy bien. Bueno, mis estimados aprendices, les recuerdo, por favor, revisen todas las evidencias que tienen pendientes por entregar del área de seguridad y inserción en trabajo, no solamente de esta área, revisemos las de todas, recordemos, eh, descarguemos la guía y revisemos el paso a paso de lo que debemos entregar. ¿Listo? Utilicemos el material de formación que encontremos. Yo siempre les recomiendo que ese material lo pueden descargar. Ahí está la interactiva, el material interactivo, pero es importante tener también, uno nunca sabe en qué momento lo podemos utilizar. Cualquier duda, inquietud que tengan o se les presente, por favor, hacérmelo llegar de forma inmediata. Ya sabe cuáles son los medios, el correo institucional, rsosa@sena.edu.co, o a través del simbolito de mensajería que aparece en la plataforma. ¿Listo? Bueno, mis estimados aprendices, que tengan feliz noche y que descansen.